Bien amigos, continuamos con nuestro programa Conversando Frente al Mar y en esta oportunidad vamos a conversar con el vicealmirante Javier Alfonso Gaviola Tejada. Muchas gracias, Marcos. Estamos aquí en la radio, Marcos Mercado Coral y Francisco Miranda de la ONG Oanes. El vicealmirante Javier Alfonso Gaviola Tejada ha sido un comandante del VAP Stiglitz, comandante del VAP Carrasco, así como del buque de investigación científica Humboldt. Es titulado en Maestrías de Ciencias del Mar de la Facultad de Oceanografía y Pesquería de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de Administración Marítima, Portuaria y Pesquera de la Escuela Nacional de Marina Mercante, de Estrategia Marítima de la Escuela Superior de Guerra Naval y de Política Marítima también de la Escuela Superior de Guerra Naval. Actualmente ejerce la presidencia del Instituto del Mar del Perú y es presidente del Comité Multisectorial para el Estudio del Fenómeno del Niño y es miembro del Consejo Directivo del CENAMI. Tenemos una personalidad. Vicealmirante, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa Conversando Frente al Mar. ¿Qué tal? Muy buenos días, Francisco. Encantado de escucharte y la felicitación para poder conversar y un gusto nuevamente poder hacerlo en la radio del puerto de Hilo con un saludo institucional del instituto al puerto de Hilo identificado con nosotros. Vicealmirante, para una mejor comunicación, por favor, le voy a pedir que se pegue más al teléfono para escucharlo mejor y tener una interesante entrevista en nuestro programa de cara Conversando Frente al Mar. Perfecto, no sé si... Ahora sí. Ahora sí, lo escuchamos fuerte y claro. Mejor, muchas gracias. Así es. Sin duda, vicealmirante, el profesionalismo del marino peruano siempre ha trascendido en diferentes ámbitos vinculados al mar. Y el Instituto del Mar del Perú ha sido conducido por destacados oficiales desde su origen. ¿Nos puede contar un poquito la trayectoria del Instituto del Mar y también decirnos cuál es o debería ser el perfil del presidente del Instituto del Mar del Perú? Gracias, Francisco. Gracias por hacer el comentario en relación al profesionalismo del marino peruano que mencionas como uno que se ha trascendido pues, en diferentes ámbitos vinculados al mar. Si tendríamos que hacer un poco de historia en relación a tu pregunta, yo te diría pues que la Marina tradicionalmente desde su historia bicentenaria no solamente tiene la obligación constitucional de proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro mar, sino como bien se sabe también velar por la defensa de los intereses marítimos del país. Dentro de los intereses marítimos, los recursos pesqueros y la pesquería en general siempre han sido a lo largo de la historia una preocupación. Y qué mejor referirnos pues al año 1947, cuando Bustamante y Rivero pues determina la soberanía y jurisdicción de nuestro mar de la 200 millas, casualmente para la protección de sus recursos vivos. Ya conocida la historia de todas las acciones que se realizaron en esas épocas, luego ya pues cuando en los años 1952, 54, con otros convenios con Chile y Ecuador, y siempre en esa línea de los intereses. Es así que esta preocupación cuando el Departamento de Biología de la compañía del WANOC, del TEPU, el Departamento de Pesca de la Agricultura y la Relación de Industrias a través de su Ministerio de Pesca, muestran esta preocupación, la cual también recoge pues la preocupación, como te digo, la Marina, su labor constitucional, estaba velando por eso y desea crear un consejo de investigación microbiológica. Se reúne este grupo de gente. Es una iniciativa del Estado Mayor de ese entonces de la Marina, a donde se supervisaba a través de este consejo. Esto trae después en los años más adelante la creación pues del INRENA, que es el
director disculpa, no es el IREMAR, que es el Instituto de Recursos Marinos, ¿no? Trabajando con apoyo de buques fotográficos de la marina, como el Bondi, luego el UNACE, Explorador y así. Y ese IREMAR, dependiente de Ministerio de Marina, genera pues una actividad bastante coordinada con organizaciones que te mencioné, sobre todo que a partir de ese entonces con la FAO, ¿no? Esto, el primer presidente fue el almirante Chávez Solo, por ejemplo, y le da un impulso importante a la investigación científica marina, que era lo que requería el país. Una de las primeras acciones que hace el presidente de la UNDE en el año 63, luego de asumir la presidencia, con una acción bastante importante, decide darle un nivel más alto a la actividad, y es ahí que a partir de ese entonces se crea el Instituto del Mar del Perú actual, ¿no? Igual dependía del Ministerio de Marina, y para mantener el cierto vínculo de coordinación entre científicos y marinos y el respaldo de la institución, lo seguía presidiendo de su creación un marino, ¿no? Que era el almirante de más alto nivel. Es así que a lo largo de los años, yo creo que los resultados y el nivel y la presencia que tiene también el instituto ratifican este buen andar, ¿no? Es recién a partir de los años 70, quizás cuando el Ministerio de Pesquería, que pasa el Instituto de Mar a depender sectorialmente, llama el Ministerio de Marina y el Ministerio de Pesquería, pero mantiene estructura orgánica, ¿no? De tener a cabeza esta triangulación de científicos, de marino y de área administrativa del Estado, ¿no? Eso es como que ha venido desarrollando y más o menos es el origen, como tú me pensabas, y más o menos que es lo que quería, de una forma muy resumida, porque no hay tiempo, te he podido comentar. Podríamos decir entonces que la Marina ha parido al Instituto del Mar como una entidad científica. Bueno, son ópticas de verlo, pero son lo que es la historia, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama El Libro de Oro, que es el Libro de Oro adelanta los 50 años de la historia del IMARPE, se llama 50 años de mar y ciencias, fue presentado en el año 2014, y relata todo de una manera muy interesante quiénes son estos primer grupo de científicos extranjeros y cómo forman a los primeros científicos peruanos. Vicealmirante, con el soporte vicealmirante, quisiera... de gente experta que se da la presentación, ¿no? Vicealmirante, le interrumpo la conversación. Hay una pequeña interferencia, ¿no? Está en una zona de baja cobertura, tal vez. En partes se le escucha claro, pero hay una pequeña interrupción al respecto. Sí, yo estoy acá en exteriores. Sí, a ver, mejor quisiera. En estas más de 5 décadas, la opinión del IMARPE ha sido realmente fundamental en la toma de decisiones en cuanto al ordenamiento y manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos. La trayectoria de este instituto, el Instituto Mar del Perú, se sostiene en gran parte en el desempeño de sus científicos y técnicos. ¿Cómo ha sido, vicealmirante, y es la actuación de este grupo humano importante? Pero yo lo puedo decir con pleno conocimiento por mi relación con el instituto, no solamente de ahora de la presidencia, sino en mis épocas dentro de la Marina, especialidad que he manejado el área de oceanografía y hidrografía. He sido comandante del Humboldt, he trabajado muy de cerca, y hay algo que yo siempre rescato con orgullo, ¿no? Tenemos un extraordinario nivel de profesionales dedicados a las ciencias del mar. Y eso lo dice los reconocimientos
que tiene el país, por ejemplo, en las auditorías que ha hecho la FAO en su momento, que ha hecho el IRD de Francia, por ejemplo, o el orgullo de que la Universidad British Columbia determina como que es una de las, la pesca del anchovete de Perú es una de las mejores manejos de pesquería en el mundo. La impresión general que dan es que el soporte científico que se da es de primer nivel, y eso lo respalda la cantidad de informes científicos para todos los recursos, no solamente de la anchoveta, que se dan, y los resultados de que es un desarrollo sostenible de la pesca, ¿no? Siempre hay personas que seguramente estarán viendo de que tienen algún tipo de comentarios contrarios. Siempre se les invitó a conversar, y en las pocas veces que han podido acceder, no hay ningún sustento para decir lo contrario, ¿no? Nuestros informes científicos son de primer nivel, son bastante sólidos, tenemos una excelente capacidad de investigadores científicos, y los problemas del instituto pasan más bien porque no hay una clara carrera para el científico en el Perú, y por los pocos presupuestos que tenemos en recursos para desarrollar actividad científica, ¿no? Pero de lo fundamental que es la calidad de los científicos, los hechos lo demuestran, estimado Francisco. El COVID ha significado reducción de presupuesto para la mayoría de las entidades del Estado. El IMARPE me imagino que ha sido afectado también, ¿no? ¿Cómo logrará superar esto? ¿Las empresas pesqueras están colaborando? ¿Cuál es el plan para este 2021? Bueno, como bien dicen, todo pues el Estado ha sido afectado por recortes presupuestales, por las urgencias que hemos tenido durante la lamentable pandemia de 2020. Entonces, en este sentido, también nosotros hemos visto bastante afectados, no solamente por los pocos recursos ordinarios, sino también, a su vez, nosotros nos valemos mucho de una tasa que se recibe por derecho de pesca, principalmente de las flotas industriales, y donde ese monto también fue afectado el año pasado dentro de los recursos directamente recaudados, ¿no? Entonces, eso nos trae un atraso en cuanto a una serie de actividades, pero que podemos decir que el año 2020 los resultados nos respaldan de una actividad pesquera bastante buena en líneas generales, en el caso de la anchoveta, y la información que es de cálculos, de ubicación, de biomasa, de stocks y cantidad de juveniles limitados, ha dado pues de que las campañas han generado unos importantes ingresos para el país, ¿no? Que es parte de las actividades económicas que han colaborado muchísimo en la reactivación del país. Vicealmirante, en su opinión, ¿cuál cree usted que ha sido los hechos más importantes, los hitos logrados por el IMARPE en estos últimos 10 años, por ejemplo? A ver, eso podría ser una larga lista, pero lo más resaltante, por lo menos. A las auditorías de la FAO, del IRD, de la Universidad que hablé, pero sobre todo yo creo que la mejora continua en cuanto a las actividades de investigación nos han permitido ampliar el número de especies que se investigan para poder tener una pesquería con el concepto del desarrollo sostenible. De lo que no hace muchos años, de 5 o 6 especies, estamos ahora encima de las 15 y proyectándonos a pasar los 20, 25, para poder tener una información más compleja, más completa, para poder desarrollar otras actividades pesqueras, no solamente en la parte pelágica, ¿no? Nosotros tenemos, como recordarás, pues una segunda actividad importante como es la fota, por ejemplo. Tenemos actividades como la merluza, y si nos vamos al grupo más directo, como el jurel, el bonito, el pejerrey y todas las opciones, ¿no? Y en caso de la maricultura también
Entonces, yo sí puedo decir que son parte de hitos importantes. Otro hito importante, por ejemplo, es el haber incluido el tema del estudio del cambio climático y su influencia en los recursos pesqueros. Es más, hemos creado dentro de nuestra organización una oficina que hace ya algunos años estudia específicamente el impacto del cambio climático. También otra cosa es nuestros protocolos y mejoras de investigación, es el enfoque sistémico al que hemos llegado, con reconocimientos internacionales principalmente. En el área de la acuicultura, que en mi opinión personal, Francisco, está el futuro del país. 3.000 kilómetros de playas donde podemos desarrollar una actividad de cuanto es a crianza, engorde y tener una cantidad de recursos para la mesa popular y que el pescado sea el alimento fundamental en la dieta del peruano. Dentro de ese esquema se han desarrollado tecnologías de reproducción, de cautiverio, bastante exitosas. Tenemos el caso de la chita, por ejemplo. Otros hitos importantes, creo que en estos últimos años, es el reconocido banco de germoplasmas que se ha creado en el instituto, donde se estudia y se analiza la biodiversidad de los microorganismos, con un futuro también bastante importante para el país. Podemos seguir hablando de nuestro laboratorio de genética, por ejemplo, de prolongación de recursos pesqueros, ¿no? Donde son áreas de investigación nuevas. Tenemos reconocimiento, por ejemplo, de haber sido uno de los más intensos en los estudios para la contaminación, donde, por ejemplo, una científica, la doctora Sara Purka, nos enorgulleció ganando un premio a nivel UNICEF por el trabajo sobre el impacto de los microplásticos en la contaminación. Son varias cosas, pero que sí, definitivamente, lo que yo comienzo, la mejora continua sigue. A pesar de que estamos en un país que las limitaciones presupuestarias no permiten quizás abarcar más cosas, pero sí hay bastantes avances en ese sentido. Yo encuentro como un hito muy importante, sobre todo acá en la región sur del Perú, el tema de haber cerrado el ciclo de reproducción de la chita, porque hemos visto que en el centro Morro Sama, aquí en Hilo, se están criando ya chitas para hacer programas de engorde, ¿no? Y ese es un hito genial. A nosotros que como OANES nos interesa fomentar el desarrollo de la domesticación de los peces nativos del mar peruano por la riqueza de las carnes, por la importancia que tiene la acuicultura, tanto para rescatar a especies que pudieran estar en peligro de desaparición, como para generar una actividad comercial viable y sostenible. Este tema de la chita y otras especies nativas que el IMARPE pudiera digamos, trabajar de la misma manera que ha hecho con la chita, seguramente serían aportes sumamente importantes, ¿no? Pero las instituciones como el IMARPE aprenden con el tiempo de sus aciertos y desaciertos. ¿En qué aspectos está trabajando el IMARPE para fortalecer su aporte a la investigación en la pesca y acuicultura? ¿Hay ideas de un nuevo barco científico, nuevos laboratorios de investigación marina para la acuicultura? ¿Qué está pensando el IMARPE una vez que estos recortes de presupuesto ya no sean un problema? Sí, hay, como toda institución, tenemos un planeamiento institucional a mediano y largo plazo. Y casualmente la renovación de nuestro buque de investigación es uno de los pilares a los cuales estamos apuntando cuando se tengan los fondos respectivos. El buen Humboldt, y es un buque que empezó a operar en el año 70. El Olaya también tiene unos pocos años menos, pero también ya son buques que tienen su edad, y por más que sea un efectivo mantenimiento, igual ya merecen ir siendo reemplazados, ¿no?
en el tema de los laboratorios costeros. También tenemos varios proyectos de inversión en carpeta, pero obviamente que ya no se tengan los presupuestos, no se van a poder aplicar para mejoras en aumentar hacking, laboratorios y las investigaciones como las que he mencionado de la chica, ¿no? Bien, tenemos una buena experiencia con el lenguado, con la carrilla, y no nos olvidemos que el instituto fue los pioneros en incentivar, por ejemplo, y transferir tecnología y conocimiento para la trucha, por ejemplo, en la tierra, ¿no? Mucha actividad también para la actividad de la tilapia, y actualmente nos tenemos varios apoyos con unos módulos de apoyo en zonas como la del Brain, por ejemplo, y en zonas bastante deprimidas del país. Como yo le digo, Francisco, a lo largo de la costa, si uno tomara un lápiz y quisiera dibujar la cantidad de áreas que se desarrolla la acuicultura o la agricultura, es mínima para un país con una variabilidad de recursos, que si bien es cierto son afectados por la variabilidad también oceanográfica, pero tenemos un poder ahí que yo creo que las mismas comunidades, cuando han demostrado que se ponen de acuerdo y sacan adelante desarrollos y proyectos con la tecnología disponible, son los éxitos como que tú mencionas, ¿no? El otro tema que también resulta sumamente interesante es que la Sociedad Nacional de Pesquería, con el Ministerio de Producción y con el Instituto del Mar del Perú y varias organizaciones, han estado trabajando de manera conjunta para lograr la certificación de la pesquería de anchoveta ante el Marine Stewardship Council. ¿Qué nos podría decir usted sobre esto y qué se requiere para lograr esta famosa certificación de la pesquería de anchoveta tan importante para el país y para las comunidades en general, porque la industria anchovetera peruana pues da más de 700.000 puestos de trabajo, ¿no? Sí, es un trabajo que efectivamente se viene haciendo en forma coordinada. Ya los últimos estudios, que fueron más de un año, para actualizar los últimos protocolos en cuanto a la parte científica de la investigación y en algunos procedimientos del Ministerio de la Producción, han sido entregados a fines de año del año pasado. No tengo información fresca cómo van los trámites, pero creo que estamos en buen camino y yo creo que estamos muy próximos a lograr la ansiada certificación. Vicealmirante, las instituciones como el Instituto de Mar del Perú muchas veces aprenden con el tiempo de sus aciertos y desaciertos. ¿En qué aspectos, por ejemplo, trabaja el IMARPE para poder fortalecer su aporte en esta investigación? En pesca y agricultura, ¿no? Bueno, es más o menos algo de lo que estamos cuanto los hitos. Nosotros tenemos unas actividades que están organizadas con este tipo de recursos, ¿no? Y se desarrolla una cantidad bastante grande de monitoreos, de estudios de recursos, y en base a ello, más bien yo diría que entre aciertos y desaciertos, más han sido los aciertos, y para fortalecer el aporte de la investigación, lo que se necesita en concreto es fortalecer o tomar en cuenta la problemática que he mencionado al comienzo de la conversación, como por ejemplo el tema de la línea de cartera del científico peruano, sobre todo la investigación marina. Tenemos una buena capacidad de profesionales. Saludamos que hay una universidad, por ejemplo, hace apenas unos años, por fin tenemos un programa de biología marina propia. Antes era un profesionales biólogos en general, pero no biólogos marinos, como ahora se produce en las universidades. Ojalá por ahí algún día nos animemos a tener una facultad de oceanografía, por ejemplo, que no tenemos en el Perú, y intensificar también el fomento de la ingeniería pesquera o de otras actividades donde hay mucho por hacer por el país. Entonces, el fortalecimiento estaría primero en sentar las bases para las personas que van a desarrollar
actividades, eso amarrado de, como dices tú, de unos presupuestos para investigación. Eso es lo que realmente ayudaría a estos aspectos y no tenemos otro tipo de perspectivas que no vayan en este camino, ¿no? Consideramos que el Instituto es una organización que históricamente tiene un prestigio internacional muy bien ganado, y los puntos en los cuales debemos incidir para las mejoras son los que he mencionado. Eso le sumamos la necesidad de mantener unos buques modernos, estar con la tecnología de punta para poder estar al nivel de la comunidad científica internacional. Esos serían los puntos que yo creo que se podrían fortalecer para y de lo que se ha aprendido en el tiempo, que es con las palabras que se han tomado sus hijos, ¿no? Vicealmirante, Ovanes ha planteado desde hace mucho tiempo, y usted lo ha mencionado a lo largo de toda su exposición, la enorme lista de tareas, de temas de investigación que hay que realizar. La Ley General de Pesca dice que en las labores de investigación el IMARPE y las universidades tienen la responsabilidad de la investigación en los temas pesqueros, acuáticos, marinos, etcétera. Nosotros como ANES venimos proponiendo desde hace varios años que se elabore un plan de investigación marítima que podría estar dirigido por el Instituto del Mar del Perú, asignando tareas de investigación a las diferentes universidades que existen a lo largo del territorio nacional, en las cuales hay muchas que tienen profesiones de oceanografía, pesquería y ciencias del mar. Esta propuesta que viene haciendo ANES desde hace muchos años, perdónme, es la primera vez que tengo la oportunidad de preguntarle a un presidente del IMARPE si es viable o no. Por supuesto que sí. Nosotros casualmente, y eso es lo que tratamos de tener claro, nosotros tenemos convenios con varias universidades del país que tienen facultades afines a la ciencia del mar. Por eso decía que aplaudo yo en lo personal de que hace poco ya tenemos facultades de biología marina, y que sugeriría animarse a tener facultades de oceanografía. Pero en nuestro caso nosotros tenemos convenios y tenemos trabajos bastante cercanos con varias universidades, y si lo que has mencionado se cristaliza, para nosotros es parte de nuestra tarea y es parte de lo que buscamos. O sea que en este sentido el Instituto del Mar está totalmente dispuesto a buscar ese tipo de alianzas que son para las mejoras de la ciencia, ¿no? Y eso sumado a lo que ustedes como ANES quizás podrían hacer, es difundir entre la juventud. A mí me causa cierta preocupación que mayoritariamente los jóvenes que terminan el colegio, muy pocos tienen algún tipo de preocupación o algún tipo de motivación hacia las ciencias, ¿no? No solamente la carrera de ingeniería, sino a la investigación sobre todo, ¿no? Y eso yo creo que cuando se hacen los programas, por ejemplo, como las visitas que nosotros tenemos anualmente en coordinación con CITEC a nuestras instalaciones en los 11 laboratorios de la costa o acá en la estación central, y vemos que hay chicos de cuarto, quinto y media que no tienen mucha información, no saben de la que existe y les interesa y se motivan. O sea, es cuestión de motivación para fomentar, tener más cantidad de chicos preocupados en estudiar actividades de investigación. Entonces, tu propuesta creo que encaja perfectamente con nuestro tipo de pensamiento. Vicealmirante, aquí en el sur, específicamente en Hilo, desde hace tiempo existe una polémica por la posibilidad de creación de un régimen especial de pesca o de ventanas de penetración dentro de las 5 millas. ¿Qué dice el IMARPE al respecto? ¿Se ha investigado este tema? ¿Es factible técnica y científicamente? Bueno, Francisco, ese es un tema que yo lo que te podría decir que no es fácil.
pero sí existe la información necesaria. De las épocas en que se tuvo las ventanas de penetración que tú mencionas y hasta la fecha, permanentemente, las investigaciones que hace el instituto a través de sus monitoreos, cuando se evalúa la anchoveta, se hace todo el litoral del Perú, todo nuestro dominio marítimo. Si bien es cierto, tenemos 2 stocks y tenemos dos manejos, el norte-centro hasta San Juan y de San Juan hasta las aguas chilenas, donde se comparte el segundo stock. La información existe, nosotros estamos siempre periódicamente manteniendo actualizada esa información. Eso es lo que se brinda a la autoridad competente, que es en este caso el Ministerio de Educación. Entonces, esto ya tiene otras aristas, donde vienen ya la parte social, la política, económica, ¿no? En donde son una posición muy personal, ¿no? Yo digo que las condiciones científicas que nosotros damos están claras, están ubicadas las áreas donde no hay interferencia entre uno y otro, donde están, dentro de las comillas, la presencia de ciertos, ¿no? Donde se tienen toda la información necesaria para actuar. Yo creo que una solución sería de que, como en todo tipo de decisiones difíciles, siempre hay 2 corrientes de opinión. Yo creo que lo más saludable es conversar, crear mesas de diálogo, escuchar a las 2 partes y hacer ver de que la información está disponible, de quitar los temores de alguien, aclarar dudas y llegar a un consenso para que las 2 partes trabajen en forma tranquila y sabiendo que hay un sustento de información que avala todas las acciones que se puedan hacer, ¿no? Es un tema, como repito, muy complejo, no es fácil, pero es cuestión de empezar a trabajarlo, ¿no? Almirante, tengo una última pregunta que me parece fundamental. ¿Cómo es la relación que tiene el Instituto del Mar con IFOP Chile? Y si existe un intercambio permanente de información, porque entiendo pues que este stock sur es un stock compartido, ¿no? El IFOP y el Instituto del Mar del Perú mantenemos una antigua relación de coordinación. Tenemos convenios específicos, intercambiamos una serie de información. Científicamente estamos alineados en muchas cosas. Han habido épocas de historia de nuestros países donde quizás han habido ciertos alejamientos por otros factores, pero en los últimos años estos temas se han recuperado a un mejor nivel y tenemos una fluida relación con ellos. Hay intercambios, hay pasantías y efectivamente hay estudios a nivel de instituciones científicos, hay coordinación, hay comunicación y hay intercambio de información. Entonces, en ese sentido, el estudiar una familia completa tiene que tener las 2 partes. La parte de la normalidad entera es otro tema y en cuanto a información de ciencia, hay unas relaciones y convenios científicos de que podrían incluso aumentar su intensidad, si se quiere decir, ¿no? Pero de que existe una relación, nunca hemos estado separados en el ámbito de la investigación científica. Muchísimas gracias, vicealmirante. Ha sido usted muy amable, muy paciente en responder a nuestras inquietudes. Esperamos vernos pronto, en algún momento, cuando termine esta horrorosa crisis del COVID que nos tiene a todos encerrados y sin la relación personal, ¿no, Marcos? Sí, difícil. Vicealmirante, agradecerle en nombre de Radio al Puerto y también de Oane, Francisco y el mío propio, esta comunicación. Estamos en permanente contacto. Nuevamente reitero el del instituto. Un saludo para todos los amigos del Puerto de Hilo y al programa, la felicitación por la difusión de una actividad tan importante como es para el país, que es la pesca, ¿no? Y muchas gracias a Radio Puerto también. Un abrazo para usted. Muchísimas gracias al vicealmirante
Javier Alfonso Gaviola Tejada, por esta comunicación. Aunque por momentos se entrecortaba la comunicación, pero ha sido muy explicativo y sobre todo muy técnica las apreciaciones que ha tenido en esta entrevista, Francisco. Así es. Bien, vamos a cumplir con la pausa comercial, amigos. Retornamos con lo último ya de nuestro programa. Retornamos. Oanes, señor de las olas.